Miércoles 14 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual recorrido, el paseo por las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Día, ABC. Como cada miércoles nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Redactor jefe del diario de Grupo Z, del Diario Córdoba. Bueno, hay un tema hoy, Rafa, que comparte las tres portadas, que no es local, que no es de ahora, pero que es un tema que va probablemente a significar un antes y un después en la vida de todos los ciudadanos. Dice Diario Córdoba: España prohibirá el diésel y la gasolina en el 2040. Dice ABC: adiós a la gasolinera, 2050, son dos fechas, ahora explicaremos por qué. Y el diario El Día: el gobierno quiere que en el 2040 no haya coches de gasolina ni gasoil. Bueno, realmente el 2040 dejarán de venderse, el 2050 dejarán de circular. De circular, sí, bueno, en 2040 incluso habrá una moratoria para que al que se compre un coche en el 2039, que sea de diésel, no se lo va a tener que el coche devolver de un año para otro, ¿no? Sino que dispondrá de un margen de plazo, vamos, que se supone que será para el 2050, donde ya el coche, el diésel y el coche gasoil, diremos que verlo circular será como ver el tronco móvil o el coche de caballos por las ciudades, ¿no? Bueno, es un proyecto de ley, tiende, bueno, a estabilizar un poco la atmósfera, la contaminación atmosférica en nuestro entorno. Quizá en Córdoba el caso no es tan preocupante como en otras grandes ciudades, en las que el nivel de contaminación sí llega a ser muy preocupante. De todas formas, vamos, el camino de aquí al 2050 no va a ser sencillo en la adaptación, porque este proyecto de ley no solamente va a suponer dejar de ver circular a la flota de vehículos a la que estamos acostumbrados a ver ahora por nuestras calles, sino que eso va a obligar también a una serie de transformaciones, yo diría incluso de hábitos de vida y, por supuesto, como no puede ser de otro modo, de infraestructura, claro, en las ciudades. Hay que poner también a muchos agentes de acuerdo, no va a ser sencillo porque implica mucha financiación y siempre, bueno, ponernos de acuerdo a ver quién pone el dinero en estos casos, pues llevará un debate que, ya digo, no va a ser fácil. Digamos, por un lado, eso requiere una adaptación tecnológica para los fabricantes de vehículos, por un lado. El vehículo ahora mismo híbrido que conocemos, el vehículo eléctrico que conocemos, tiene una autonomía que son en torno a unos 230 kilómetros. Tampoco vale ese vehículo híbrido. Eso habrá que perfeccionarlo y habrá que mejorarlo, porque, por ejemplo, una familia que quiera hacer un viaje de un fin de semana y hacer un recorrido, a lo mejor un madrileño que quiera bajar a Córdoba a ver la mezquita en un fin de semana, no le da para llegar ni siquiera a Córdoba. Tiene que hacer una escala en algún punto de recarga intermedio, ya sea en una zona urbana o en una zona de carretera, y la zona de recarga, bueno, la recarga de vehículos requiere unas 2 horas, o sea que prácticamente tendrás que desaconsejarte utilizar el vehículo eléctrico, tendrás que irte al transporte, con lo cual, bueno, tiene un coste para tu bolsillo. Por un lado, ya digo, habrá que hacer una propia, bueno, mejor lo que es el coche sí, el vehículo en sí, tendrá que evolucionar rápidamente de aquí al 2050 para ese hándicap irlo superando. Por otra parte, ya he nombrado los puntos de recarga en sí, ahora mismo prácticamente pasan desapercibidos, yo creo que aquí va a estar incluso uno de los principales meollos de la cuestión. Prácticamente pasan desapercibidos, yo creo que en Córdoba poca gente podrá localizar un punto de recarga urbana, falta infraestructura urbana para recargar vehículos eléctricos. Aquellos que tienen vehículos eléctricos en sí, bueno, los que dispongan de una plaza de garaje en su casa, pues sí tienen a lo mejor un punto de carga eléctrica en el que, bueno, pues pueden dejar por la noche cargando el vehículo y el día siguiente, bueno, pues por lo que es el movimiento dentro de la ciudad, tienen 230 kilómetros de autonomía. Sin embargo, si te ves obligado a recargar en la calle, es muy difícil encontrar ahora mismo un punto de recarga en la ciudad en el que puedas tú tener tu vehículo a punto para poder utilizarlo. Es difícil, Rafa, pero sí que hay, lo he visto en los periódicos hoy, creo que hay 50 y tantos puntos de recarga, básicamente están en los centros comerciales, en algún hotel, en algún parking, por ejemplo el parking de la Victoria, sí, bueno, mientras que dejas el coche y mientras vas a hacer la compra puedes recargar el coche. Son 2 horas lo que tienes que esperar a que el coche recargue. Eso lo que sí va a obligar es que haya puntos de recarga, más puntos de recarga en las ciudades. Claro.
¿Quién corre con el gasto de esos puntos de recarga en las ciudades? ¿Le pasarán la pelota caliente a los ayuntamientos, que son los que tienen ahora mismo casi todas las papeletas de tener que hacerse cargo de esa adaptación en las ciudades? El negocio para las gasolineras que tendrán que cerrar, claro. Después, las gasolineras estamos viendo que son ya fenómenos en extinción prácticamente en el entorno urbano de las ciudades. Ya son pocas las gasolineras que encuentras dentro de la ciudad. Ahora tendrán que habilitarse también nuevos espacios para gasolineras dentro de la ciudad, para que pueda haber puntos de recarga que sea cómodo y no tengas que irte a las afueras o a las zonas perurbanas. Ya digo, eso sí, va a obligar un periodo de adaptación en la infraestructura. En cualquier caso, también no dice el Gobierno que haya que comprar coche eléctrico. Dice que se prohíben coches que utilicen combustible fósil. Es decir, cabe el coche de hidrógeno, que también está en investigación, y cabe que de aquí a 22 años que faltan hasta el 2040... salga algo. Es decir, bueno, yo creo que los investigadores están trabajando para sustituir la energía fósil, el combustible fósil, por otro tipo. Por otra parte, el combustible fósil es que al incrementarse el número de vehículos que van a hacer uso del tendido eléctrico, al aumentarse el consumo eléctrico, y dado que el consumo eléctrico, el principal productor de energía eléctrica que hay es la quema del carbono, nuevamente nos vamos al punto de origen, que es la contaminación. Sí. O sea que tendrán que buscar también puntos de... incrementar también lo que son el tema de las energías renovables, claro, para que a la hora de producir fuerza eléctrica no tengamos que recurrir al carbono. De todas formas, aunque eso se ve con una perspectiva muy larga, porque ya hemos dicho que hasta el 2040 se pueden seguir vendiendo coches diésel y de gasoil, lo cual también habrá que convencer al vendedor del vehículo para que empiece a recomendar a los clientes que vayan a los concesionarios que empiecen a comprar vehículos de este tipo, porque yo compré un coche el año pasado, tiene un año, y a mí poco menos que empujones el vendedor me vendió el coche de diésel que tengo ahora, bueno, con la nueva emulsión no contaminante, no tan contaminante, digamos, no contaminante. Pero bueno, aunque parece que la perspectiva a largo plazo no es tan a largo plazo, porque según el proyecto de ley, en el año 2023, como muy tarde, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tendrán ya que tener zonas acotadas para vehículos de este tipo, para zonas ecológicas, según se llama en el proyecto de ley, lo cual va a obligar también, digamos, en la próxima legislatura, claro, al próximo responsable del urbanismo de la ciudad va a tener que empezar a habilitar esas zonas en las que circulen vehículos que tengan baja contaminación. Y luego ya, por último, por acabar con este tema, yo he visto está por desarrollar el proyecto de ley, pero he visto poco plan prever, porque en otros países donde se ha puesto en marcha una renovación de la flota de vehículos privada, se pone al mismo tiempo un plan prever que incentive por eso la sustitución de un coche por otro. Yo hasta ahora no he visto un duro. Claro, habrá que ir dando margen, ¿no? Se supone que de aquí a 2040 habrá cada vez más facilidades para que se pueda ir modificando la flota de vehículos, ¿no? En su día también, he dicho antes a título de broma, lo de los carruajes, bueno, cuando se sustituyeron los carruajes en las calles por los vehículos de motor, posiblemente también aquello se consideró como una revolución y como algo difícil e imposible, y poco a poco, bueno, pues se fue transformando también en la movilidad en las calles, ¿no? Se supone que el gobierno también tendrá que dar el paso adelante, porque no es sencillo a alguien que utiliza este tipo de vehículos como herramienta de trabajo, que además ha apostado por este tipo de vehículo como herramienta de trabajo porque le es más económico al bolsillo, obligarle ahora a que tenga que transformar su herramienta de trabajo de la noche a la mañana por algo más caro. Se supone que ahora tendrá que haber ayudas también en este sentido. Y que no cargue el coste económico al bolsillo del contribuyente, sino que tenga aporte algo el Estado, que es el máximo interesado, por lo que se ve, en acabar con la contaminación. Ayer escuchaba yo hablar también, ayer por la noche, al presidente de una, se llama Fundación para las Renovables, o algo así por el estilo, una persona de Madrid, que decía que tenía un vehículo eléctrico desde hace 4 años y que, bueno, cuando tiene que hacer un viaje largo acaba cogiendo el AVE o alquilando un coche de diésel de los que tenemos cualquier mortal, ¿no? O sea que el tema también a corto plazo, si queremos evitar también que el que haga una inversión para un vehículo eléctrico que se adapte ya, siga teniendo que utilizar otro tipo de medio de transporte casi que obligatorio cuando tiene que hacer un desplazamiento largo, pues también habrá que facilitarle también en cierto modo ese tipo de los que ya han dado el paso adelante, algún tipo de beneficio también, para que no se suponga un doble gasto para su economía. Efectivamente, lo que decía, que haya un esfuerzo también por parte de la institución y que no se cargue todo el peso del bolsillo del conductor. Vamos con la foto. El diario Córdoba, en la portada, una foto que firma Paco Sánchez Moreno: ayuda para los afectados por el fraude de Idental. Ayer se produjo un pleno convulso, como todos los plenos, un pleno
con mucha voz, con mucho grito, y entre las pocas cosas que se debatieron, porque ha decidido el Ayuntamiento que no haya mociones durante este periodo preelectoral, incluso de la elección autonómica, pues uno de los puntos que se salió adelante fue esta ayuda a iDental. Una ayuda que en principio va a servir para que las familias con menos recursos puedan seguir incluso el tratamiento odontológico. Bueno, digamos que es más un respaldo en sí que lo que es sacar a estas personas que están afectadas por este problema de la situación en la que se encuentran, ¿no? Ayer cifraron los afectados, la comisión de afectados que estuvo presente en el Pleno, en que en Córdoba hay unos 14.000 personas ahora mismo que están afectadas por el cierre de esta cooperativa dental, 14.000 personas, que es una cifra importante, ¿no? Sí. Vemos en Córdoba con frecuencia, cuando vamos por la calle, el cartel de dentista, la estadística dice que 4 de cada 5 cordobeses son dentistas, ¿no? Por esa proliferación de carteles de dentistas que hay, pero digamos, bueno, que no se trata de una clínica a pequeña escala, sino que 14.000 personas afectadas requiere un compromiso ya de solidaridad por parte de toda la sociedad, de que además un problema que es un problema de salud, que su problema va a ser solventado. En este caso, bueno, el Ayuntamiento lo que va a prestar, digamos, prácticamente es el compromiso y el respaldo de una institución tan potente para que se hagan cargo de la situación que tienen estas familias, que puedan ver sus problemas bucodentales solucionados. No se les va a pagar el tratamiento del Ayuntamiento, lo que sí se ha puesto a disposición de esta familia, los de menos recursos, que se acojan a programas de servicios sociales para quizá una subvención que le permita hacerse cargo de esto, pero no va a pagar el Ayuntamiento el arreglo, la continuación de esta... Sí, hombre, que no piense la gente que ahora de las arcas municipales van a salir el arreglo de los problemas bucodentales de estos ciudadanos que pondrían en cola la mayoría de los que están en las clínicas cordobesas, ¿no? Más cosas. Bueno, por acabar con el tema municipal, ayer hubo de nuevo conflicto, le decía, trabajadores de tanatorios que obligaron a la alcaldesa, según ya entendió, a desalojar el pleno, y con una foto curiosa. Vemos la foto del Córdoba Julián Guita. Aquí abajo a la izquierda, si la vemos lo podremos apreciar, que estaba en el pleno para otra cosa. Anguita fue porque ayer el pleno también aprobó una moción sobre el motín del Arrabal, que se cumple ahora 1200 años, creo, y bueno, pues fue... Pasaba por allí y fue convenientemente... Bueno, puede tenerlo a lo mejor, pero no está afectado por problemas bucodentales, a lo mejor... Pero fue desalojado también Anguita, que creo que un exalcalde sale del pleno con la policía local dándole las canillas. Bueno, la imagen es muy llamativa porque, claro, es Julio Anguita, ¿no? Que además es un icono del municipalismo en España prácticamente, ¿no? El primer alcalde comunista que hubo en un país, el hombre, incluso el alcalde que presidió la inauguración de ese edificio y que presidió el primer pleno en esa sala. Bueno, y digamos que no, vamos, la gente que no piense que fue tampoco es porque Julián Guita allí montara ningún numerito, ni que se solidarizara de repente en pie con los empleados de tanatorio que también estaban allí protestando, o con los afectados por iDental, sino que, bueno, se produjo una situación de desalojo porque ya aquello iba más y no se dejaba debatir en el sitio que debe ser precisamente el santuario del debate. Y bueno, como se encontraba allí, pues fue también desalojado, ¿no? No fue tampoco un desalojo expreso a Julián Guita porque estuviese allí alterando el orden. En el Ayuntamiento nos quedamos la foto del diario El Día, una foto que firma Jordi Vidal, es para la fachada del Ayuntamiento, donde cuelga una nueva pancarta: Andalucía, tierra gitana, dice, la están viendo ahí. Respaldo a la comunidad gitana. El Ayuntamiento se suma a la lucha contra la discriminación, contra o a favor del antigitanismo, que esa palabra yo no la conocía hasta ayer, pero que se significó con esta nueva pancarta. Hay dos pancartas, hay una pancarta roja, que es contra la violencia machista, y una pancarta verde, creo que es, o azul, Andalucía, tierra gitana. Esto casi parece como el Ayuntamiento de Madrid, con el Welcome to Refugees, ese tipo de cosas. Sí, no, además ya vamos a ver que de aquí al mes de mayo incluso a lo mejor no se deja ver la fachada por las pancartas que vayan colgando, porque se está convirtiendo en un verdadero muro de expresión, ¿no? Efectivamente, bueno, no es que Córdoba en sí sea una ciudad que destaque por actitudes xenófobas o racistas o antisemitas, ¿no? Tampoco España es un país que en este caso que haya casos flagrantes de que la comunidad internacional nos señale, pues como puede ocurrir a lo mejor en países como Estados Unidos o algún país de origen árabe, que en este caso sí se suelen denunciar a través de derechos humanos, pues situaciones de discriminación de este tipo, ¿no? Sin embargo, bueno,
si seguimos conviviendo en una sociedad que tiene ciertos prejuicios, más que actitudes fuertes, sino ciertos prejuicios, y es lo que se pretende combatir con reivindicaciones de este tipo, ¿no? Que, bueno, olvidamos esos prejuicios, que aquí hay sitios y zonas para que todos convivamos ideológicamente, físicamente, y que situaciones a lo mejor de discriminación en torno a esos prejuicios pues no vuelvan a sucederse. Aparte, la relación de los no gitanos con los gitanos, una relación muy peculiar, porque llamarle a alguien gitano puede ser un piropo o un insulto según como lo enfoques, ¿no? Para quien piensa que llamarle que gitano eres suena bonito o suena feo. Quiero decir esto, que tenemos quizás más fobia, o existe más fobia hacia la gente en zona de exclusión, sean o no sean gitanos, se confunden los gitanos con los kinky, por hablar así, que con el gitano por ser esa raza. Efectivamente, o sea, no es una ciudad donde veamos que hay guetos, a lo mejor, por ejemplo, yo conozco muy bien Estados Unidos, porque viví en el sur de Estados Unidos, en Luisiana, donde la población negra, por ejemplo, es el 80% de la población en sí, y hay barrios exclusivamente en los que viven, la mayoría de las personas que viven ahí no ve a nadie de raza aria, de raza blanca, sino que son exclusivamente, o caucasianos, como se llaman allí, son casi exclusivamente de raza negra. Yo he ido incluso a locales en los que he visto el cartel puesto, y hablamos finales del siglo XX, se prohíbe la entrada a personas de raza negra. Esas situaciones se siguen viendo todavía en determinados países muy desarrollados, que hay un problema de integración además, y bueno, estamos acostumbrados a ver a diario sucesos en los que incluso hay delitos de muerte, de enfrentamientos, incluso por parte de las fuerzas de orden público con gente de otra raza, ¿no? Esas situaciones en España y en Córdoba no estamos acostumbrados a verlas, y además yo creo que prácticamente se descartan, o sea, es tanto lo que hemos evolucionado y la involución hacia donde se encuentran aquellos países, yo creo que prácticamente se descarta. La tercera foto, la del diario ABC, la página 2, es para unas grúas, porque, dice el diario ABC, la venta de nuevas viviendas se dispara. Las operaciones de hogares de primera ocupación crecen un 40% hasta el mes de septiembre. Se ven más grúas, y es cierto, eso se constata solamente dando un paseo por la zona de expansión, por la zona de Poniente sobre todo, en la expansión del Zoco, en la expansión de la zona del Hipercor, de Huerta Santa Isabel, muchas grúas. Sí, hemos vuelto otra vez a respirar un poco económicamente, y otra vez hemos vuelto a apostar el dinero en el ladrillo, ¿no? Que además la mayoría de los inversores lo que te aconsejan para no tener inmovilizado el dinero en el banco, donde todavía, bueno, pues los intereses que te dan son prácticamente nulos, aquellos intereses que te daban incluso en cuentas corrientes algunas veces del 1%, o en los plazos fijos aquellos del 3%, 4%, esos pasaron a la historia también como pasaron los coches de caballos. La mayoría de los inversores te vuelven otra vez a recomendar que inviertas en propiedad, en bien patrimonial, la mayoría de las veces por punta al ladrillo. No te recomienda que inviertas en negocio, por ejemplo, o que apuestes en reforzar económicamente una empresa de tu entorno más cercano para que ese dinero sea comprometido y cree más puestos de trabajo y más bienestar social, ¿no? Sino que te vuelven a reconducir otra vez a invertir en el ladrillo. Cabe esperar que hayamos aprendido de la lección anterior, que miramos hacia atrás no hace mucho, sino incluso un par de años, para ver las consecuencias que puede tener, bueno, pues esa inversión desmedida en vivienda nueva que nos ocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que vuelven a proliferar las grúas, vamos a ver mucho negocio en torno al ladrillo, y no olvidemos que el sector de la construcción es uno de los principales motores económicos de este país. Y por lo tanto, bueno, pues es una buena noticia siempre y cuando se haga con mesura y tengamos ya los pies en el suelo. Sobre todo porque que el ladrillo se refugie del inversor es una cosa cíclica. Cuando no invierte el inversor, quiere decir, en oro, lo hace en instrumentos financieros, y si no, el ladrillo. Quizá en esta ocasión la ventaja, que digo, la salvaguarda, es que no tenemos los bancos con la alegría que había hace 10 años, repartiendo, regalando hipotecas, y ahora quien se mete en esta operación lleváis con el dinero por delante casi, con lo cual parece que hay cierta salvaguarda. Sí, efectivamente, ya sabemos de la ligereza con la que se le prestaba a bancos a determinadas constructoras que tiraban para adelante, créditos que después no son devueltos, que son impagables prácticamente, que en la lista de los morosos que presenta Hacienda periódicamente, la mayoría de las empresas que salen encabezando esas listas son empresas relacionadas con el sector del ladrillo, bien constructoras, bien inmobiliaria, y todo eso era como consecuencia de la alegría con la que le entraba el dinero para poder llevar a cabo estas inversiones en construcción, ¿no? Los bancos ya también empiezan con pie de plomo, las últimas noticias incluso de que todo el movimiento urbanístico le va a afectar también un poco al bolsillo en el tema de hipotecas,
eso, quieras que no, genera medidas de blindaje, medidas de control para que, bueno, esa burbuja no estalle de repente y que pueda ser un poco más controlado. Un negocio que ya digo que es básico para la economía de un país, que por tanto pues hay que tener mucho ojo avisor en cómo se mueve. Bueno, pues más grúas y parece que eso es síntoma de que las cosas empiezan a estabilizarse. Mañana se cumple una semana de la reyerta mortal en La Morera y los 3 periódicos traen referencia a este asunto, diferencias dispares, distintas, aunque van encajadas. Por ejemplo, el diario Córdoba titula 4 familias dejan la ciudad por miedo a represalias, se refieren a familias de los acusados del homicidio. El diario ABC, el autor confeso del crimen de Moreras, dice que cogió un puñal del suelo en un forcejeo. Él dice que fue legítima defensa, que no iba armado y que el puñal con el que agredió, y él reconoce que mató a Luis, a este chico que falleció, no era un puñal suyo. Y el diario El Día titula Policías denuncia la falta de efectivos tras la reyerta de Las Moreras. Los sindicatos critican que no se pidiera la actuación de los antidisturbios de Sevilla. 3 temas en uno. Bueno, primero lamentar, como hemos hecho en varias ocasiones, que suceda este tipo de episodios en una zona tan castigada por el desempleo, por la exclusión, que quizá ese es el origen de todo este problema de convivencia en el barrio. Luego, traer referencias que, bueno, ya conocíamos porque se han ido sucediendo durante los días. Efectivamente, bueno, es un caso que es una consecuencia de, ¿no?, que es muy llamativo el hecho de que haya una reyerta de este tipo con un muerto, incluso que se haya viralizado a través de vídeos en los que prácticamente se ve todo lo que sucedió y cómo se produjeron la situación en el campo de batalla. El origen, que es a lo que hay que ir de lleno a atacar, el problema de exclusión que tienen tanto Las Moreras como otras zonas de Córdoba, en las que, bueno, pues periódicamente también vemos que se producen situaciones, si acaso no tan extremas como en lo que sucedió en el patio que había en Celaya hace una semana, pero sí muy parecidas, ¿no? Es un problema que la administración local, la administración nacional, pero incluso la local en sí, deberían de estudiar más a fondo, ¿no? Vemos que se van continuamente llevando a cabo proyectos y programas y jornadas para hablar del tema de las zonas de pobreza, y la teoría, analizar la teoría está muy bien, pero ya llega un momento en el que hay que pasar a la práctica, ¿no? Conocemos desde hace un par de años que en Córdoba disponemos de los 10 barrios más pobres de España, 5 están en Córdoba. Además son 5 que tienen precisamente el foco puesto en situaciones de este tipo, no, ya digo, no tan extremas la mayoría de las veces, pero sí como la que ocurrió en el patio Gabriel Celaya, pero sí de situaciones de tráfico de droga que conducen a peleas entre clanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues año a año siguen estos 5 barrios apareciendo sin que apenas se haga movimiento para sacarla de esas situaciones de exclusión, ¿no? Yo creo que un tema como este, aparte ya de la deriva que pueda tener a nivel penal, incluso pues que demande a voces que se potencien las medidas de seguridad para que la mucha gente buena y mucha gente pacífica y mucha gente trabajadora que también vive ahí puedan vivir tranquilas sin tener que convivir con situaciones de este tipo, pues para que también a estas zonas también se le haga un poquito más llevadero su día a día, ¿no? De hecho, una de las familias que estuvo en el lío no vivía en el barrio, o sea que no, se dijo de primeras que era el vecino del primero con el del tercero, los que llegaron de fuera vivían en otro barrio cercano, es cierto, pero no vivían en Morera, o sea que no hay que criminalizar a los vecinos de Morera, no hay que hablar siempre que hay... No hay que estigmatizar esa zona, claro, nadie puede hablar de que sea un barrio conflictivo. Córdoba, además, digamos, una ciudad tranquila. No, los barrios no son conflictivos, la gente es conflictiva, los barrios no son conflictivos, bueno, y alguna gente. No es una ciudad también que tenga un índice de criminalidad muy alto, sino claro, más bien al contrario, o sea, cuando salen los índices de criminalidad en España anuales, pues Córdoba suele estar entre las provincias más tranquilas que hay, incluso los responsables de seguridad de la provincia te lo comentan, ¿no? Que no tenemos problemas de criminalidad y además con resultados de muerte, pues como hay en otros sitios además de España, ¿no? O en algunas poblaciones próximas, incluso dentro de nuestra comunidad autónoma, como puede ser la provincia de Málaga, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que hay que controlarlo muy mucho porque la mayoría de las personas que viven en estos barrios, ya digo, son gente pacífica, gente que intenta convivir, gente que intenta llevar a cabo su día a día como buenamente puede, con las dificultades económicas a las que ya he hecho referencia antes, que incluso le obligan a tener que hacer más esfuerzo para poder sacar adelante a la mayoría de su familia, y lo que hay que hacer es intentar neutralizar que en esa zona
convivan gente, eso, que vayan con un ánimo agresivo o generando miedo en esos focos de población. Y bueno, eso ya digo, yo creo que se combate más que combatir con medidas para combatir la violencia en sí, que sí hacen falta, pues combatiendo eso, todas aquellas políticas que empujan a la exclusión social a esos barrios. Recordemos, en Palmera hay 70% de desempleo, en Morera hay 50 y tantos % de desempleo. Quien quiera buscar razón en otro sitio, que la busque, pero que esa razón creo que hay que valorarla y ponerla siempre sobre la mesa. Ayer se reunió en Córdoba, creo que fue en Córdoba, la Mesa del Agua, y también que referencia a los 3 periódicos. Dice Diario Córdoba: Córdoba exige mayor equilibrio territorial en el regadío de la cuenca. El diario El Día: Agricultura demanda un pacto de cuenca por el regadío, y en el diario a veces también hay algo que no lo encuentro ahora. Es una petición recurrente, Rafa, ya mucho tiempo oyendo, agricultores que reclaman más agua. En Córdoba, la provincia que almacena la mitad del agua que embalsa Guadalquivir y su cuenca, sin embargo, el agua va para otro sitio. Sí, y reclaman los agricultores que por qué no, al menos se recuperan los cupos que había hace 10 años, porque tenemos menos agua a disposición que hace 10 años. Llevamos mucho tiempo oyéndolo, pero es que en el tiempo que llevamos oyéndolo no se ha hecho absolutamente nada por escuchar a los agricultores cordobeses, ¿no? Y además ellos ponen sobre la mesa el agravio comparativo que hay con otras provincias limítrofes, ¿no? Mientras que en los 10 últimos años en Córdoba el suministro o el crecimiento del regadío, que hace mucha falta por el tema del cambio climático en Córdoba, apenas se ha notado, y seguimos teniendo en regadío aproximadamente un 18% de nuestra zona agrícola, de nuestra zona de explotación agrícola. En provincias como Jaén o Sevilla, la zona de regadío ha crecido por encima del 30%, o sea, duplican la zona de regadío de la que disponemos en la provincia de Córdoba. Y no embalsan agua. Y todo ello, con el dato también, que es contundente e incontestable, de que en Córdoba tenemos el 50% del agua embalsada, que la mayoría de ese agua va para otras provincias, y sin embargo, pues allí no disponen del líquido elemento, ¿no? Para que sirva más o menos de ejemplo, en Córdoba disponemos uno de los principales motores agrícolas que hay en la provincia, que es el sector del olivo. El sector del olivar tiene un área de explotación en torno a 300 y pico mil hectáreas. Pues de esas 300 y pico mil hectáreas, solamente el 16% se encuentra en zona de regadío. El resto tiene que mirar hacia el cielo cada mañana cuando se levanta para ver si va a caer una gota. Decía ayer en esta mesa, decía un miembro de la UPA, que regar o no regar una explotación agrícola significa multiplicar por 6 la rentabilidad de rendimiento. O sea, que vean hasta qué punto... Es un problema, José, como se ha hablado en otros casos también, no solamente ya en el tema agrícola, yo creo que ya es falta de liderazgo, ¿no? Sí, es sí. La falta de liderazgo político que tenemos en la provincia de Córdoba. La capacidad de decisión. Eso, de decisión, de plantarse en Madrid o plantarse en Sevilla y decir aquí estoy yo, ¿no? Y esta reivindicación llevo con ella 10 años y me la soluciona ya sí o sí porque se la está solucionando a otros, ¿no? Sí. Aquí parece que muchas veces pagamos eso, el silencio de los corderos. Vamos terminando, dice el diario ABC, el PP pide posponer el cambio de calles, se refiere a las calles franquistas, el nombre franquista, tras los comicios autonómicos. Hoy debate la Gerencia de Urbanismo la propuesta, saben que tiene que elegir entre una terna, que a veces son 4, a veces son 2, a veces es 1 solo, una terna en principio, para estas calles que luego tienen que pasar por la Junta Local, la propuesta de consejo, luego tiene que ir al Pleno para que se resuelva. Casi se va a ir a diciembre, o sea, realmente va a ir más para allá de las elecciones. Lo que no quiere el PP quizás es que haya una foto hoy de quién apoya y quién no apoya el cambio de calle. Sí, efectivamente, o sea, que se sigue cumpliendo la ley de la memoria histórica, o sea, eso hay que hacerlo sí o sí, porque hay que cumplir, hay que acatar la ley. Ya sabemos que son 13 calles, en principio eran 15, ya 2 fueron por consenso, la calle Francisco Franco que hay en Alcolea y la glorieta de Artilleros, creo que es. Que no existe la glorieta de Artilleros, por cierto. Ya no existe. El cruce de Tejares con Gran Capitán, que ahí no hay glorieta ninguna, claro. Efectivamente. Y bueno, pues esas 13 calles, pues a partir de hoy vamos a empezar a conocer ya cuál es todo el nombre que apunta a su nueva nomenclatura, que ya sabemos que son zonas muy significativas de Córdoba, como un barrio entero, el barrio de Cañero, con el que está muy identificado, bueno, pues Córdoba en sí. Bueno, pero el barrio no se cambia, es la plaza lo que quieren cambiar. Sí, bueno, la plaza de Cañero, y bueno, además es curioso porque uno de los que se oponen al cambio del nombre de la plaza de Cañero es UCOR, ya sabemos que Rafael Gómez, pues procede del barrio, y a su sobrino concejal, pues le habrá dicho que tenga cariño para esa zona, ¿no? Tampoco cambia, por cierto, el Parque Cruz Conde, que también es Cruz Conde, no sé por qué José Cruz Conde, José Cruz Conde es malo y el del parque, bueno, en fin, cosas de la política. Bueno, el caso es que de todas formas no va a haber consenso, o sea que
habrá al principio mucha gente que se resista. Yo conozco gente que todavía llama a la Avenida Generalísima Ronda de los Tejares, ¿no? Aunque suene muy exagerado. Pero vamos, me imagino que el hábito de vida será lo que poco a poco irá produciendo que nos vayamos adaptando otra vez a esos nuevos nombres. Lo que quiere el PP en sí también es, primero eso, que no quede subrayado en pleno, bueno, va a empezar la campaña electoral el próximo viernes, pero ya en pleno proceso electoral, quién apoya y quién no apoya este tipo de medidas. Y de todas formas también cabe recordar que el candidato del PP a la alcaldía, José María Bellido, ya se comprometió a que si él vuelve a presidir el Partido Popular, vuelve a presidir el Ayuntamiento en la próxima legislatura, restituirá muchos de los nombres que ahora se quieren retirar. Restituirá los que le deje la ley, lo otro cabría pedir que, bueno, que haya, aunque sea un esfuerzo, pero que lleguen a un acuerdo para que no estemos cambiando el nombre de las calles principales, de las avenidas principales que hay en Córdoba cada 4 años en función de quién gobierne o quién deje de gobernar. Porque además eso conlleva una serie de gastos también a las propias empresas en temas de fiscalidad, en lo que es el marketing en sí, en sus carteles, rótulos, propaganda, etcétera, 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 que requiere un esfuerzo para el bolsillo. Claro. 30 segundos que está Miguel esperándonos para el fútbol. Dice el diario El Día en su parte alta, Luis Muñoz se pierde las próximas citas del Córdoba por una lesión de tobillo. Es lo que le faltaba ya a Sandoval. Encima que está con la tensión, con el match ball perpetuo que tiene, ahora encima... Sí, uno de los jugadores que además mejor rendimiento están prestando la última jornada y los que habían apuntalado el principal hándicap que tenía este equipo, que era el de la defensa, ¿no?, que encajaba muchos goles. Digamos que es una baja muy sensible y más de cara a un partido en el que Sandoval se la juega, ¿no? Otra vez. Sabemos que el domingo hay un match ball otra vez en juego, o sea que su mano está en función de, su trabajo está en función de lo que el Córdoba sea capaz de hacer contra el Cádiz y precisamente para este partido convendría más sumar efectivos tanto dentro como fuera del terreno de juego que todo lo contrario. Sí, el Córdoba tiene una política de entrada barata que llenan el campo, es su principal aliado y el de Sandoval también, porque a pesar de que, bueno, los socios se nos subió el carné, en algunos casos el 40% el año pasado, con la promesa de que no iba a haber regalo de entrada este año, que no iba a ser aquello también un precio de saldo, no para la gente que no hiciera ese esfuerzo durante el verano. Pues, ¿qué pasa? Yo ayer rectifiqué todos los periódicos, todos escribían el Córdoba ratifica a Sandoval, yo decía el Córdoba rectifica, porque para mí Sandoval estuvo cesado durante 1 hora y luego rectificó. O sea, efectivamente, ¿no? Además, vamos, el propio hecho en sí de convocar un consejo de administración por la tarde con Luis taquígrafos, que iban a dar, a decir que tú vas a seguir aquí trabajando en noticias o que yo voy a seguir trabajando en Diario Córdoba, todo lo contrario, el comunicado sería para decir que nos han echado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, si se convocó incluso a los medios de comunicación por la tarde porque iba a haber comunicado, quería decir que iba a haber noticia que era que no seguía. Sí. Y efectivamente, bueno, pues algo sucedió en el trayecto en autobús desde Granada, donde aterrizó el avión de Mallorca, hasta las 4:30 de la tarde, a que esa mini junta porque tampoco fue junta en sí, del Consejo de Administración, para que Sandoval el próximo domingo se le vuelva a jugar otra vez contra el Cádiz. Bueno, pues se lo contaremos. Se nos echa el tiempo encima hasta que llegamos. Gracias, Rafa, por este recorrido, este paseo, estos comentarios. Le dejo con la promoción habitual, con Ángel Mellado, con Café y Media. Mañana seguimos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.